Aunque la antigua Grecia y el Imperio Romano atraen a los historiadores, el resto de la península balcánica sigue siendo enigmático y poco estudiado, como oculto por el tiempo. Sobre los tracios, dacios, escitas y otros pueblos del sureste de Europa, sabemos principalmente por las crónicas griegas y romanas, donde la verdad a menudo se mezcla con prejuicios y mitos. Entre estas civilizaciones olvidadas, los ilirios ocupan un lugar especial, tribus feroces y orgullosas, cuyo nombre infundía temor en la antigüedad. Sus tierras se extendían por los territorios de la actual Albania, Croacia y Montenegro, y las primeras menciones sobre ellos se encuentran en fuentes que datan del siglo VI a.C. Pero, a pesar de siglos de contacto con los griegos y romanos, los ilirios siguen siendo un misterio para nosotros. ¿Quiénes eran realmente? ¿Cómo lograron resistir a las grandes potencias de la antigüedad? ¿Y qué papel oculto desempeñaron en la historia del mundo antiguo? Hoy intentaremos entender esta fascinante cuestión. Estás en el canal Historia Asombrosa. Antes de empezar, te pido que apoyes este canal haciéndote patrocinador en YouTube o Patreon. Dale like, suscríbete y comenta. Tu apoyo nos permite crear nuevos episodios. Vamos allá. Antes de explorar la historia y cultura ilirias, es importante saber a quiénes llamamos ilirios. Este nombre no es propio de ellos, sino una designación externa dada por los antiguos griegos, de manera similar a como los autores antiguos llamaban germanos o celtas a decenas de diferentes tribus. Ilirios se usó para referirse selectivamente a varios pueblos de los Balcanes occidentales, excepto quizás a los ligures costeros. El origen de ilirios sigue siendo un misterio. Algunos investigadores creen que solo unas pocas tribus del sur, cerca del lago Ogrida, tenían ese nombre, y que los griegos luego lo usaron para toda la región. Esto plantea una pregunta clave. ¿Existió una civilización iliria unificada o solo era una etiqueta para muchas culturas e idiomas distintos? Las primeras menciones escritas de los ilirios son del siglo VI a.C., pero sus contactos con los griegos empezaron antes. El término pudo existir en la tradición oral antes de figurar en crónicas antiguas. Es interesante que para el siglo VII d.C., el nombre Iliria se conservó solo como un término administrativo bizantino, pero ¿a dónde desaparecieron los propios ilirios? ¿Se asimilaron con otros pueblos o simplemente se perdieron en el tiempo? En esta investigación nos centraremos en la Edad de Oro de Iliria, la época de su enfrentamiento con los estados helenísticos y Roma. Pero para comprender su verdadera magnitud, tendremos que mirar tanto a los periodos más antiguos como a los más recientes de su historia. Porque es precisamente en la transición de las épocas donde mejor se puede ver quiénes eran realmente estos enigmáticos guerreros balcánicos. El origen de los ilirios aún es debatido por historiadores y arqueólogos. No se sabe si eran descendientes directos de las culturas neolíticas y de la Edad de Bronce de los Balcanes occidentales, o si llegaron por migraciones y se mezclaron con la población local. Según la mitología griega, el fundador del pueblo ilirio fue Iliri, un héroe semidivino cuyo origen varía en diferentes versiones del mito. Según una de ellas, él era hijo del cíclope Polifemo y la Nereida Galatea. Otra versión afirma que Iliri era hijo del príncipe fenicio Cadmo y Armonía, hija de Aores y Afrodita. Esta línea genealógica mítica resalta la antigüedad y el misterio del pueblo, así como su conexión con otras grandes civilizaciones del mundo antiguo. Las primeras menciones históricas sobre los ilirios se encuentran en Hecateo de Mileto, quien describía las ciudades costeras del mar Adriático, como Uidantion, como pertenecientes a Iliria. Antes de los testimonios escritos, los ilirios ya interactuaban con su entorno en el siglo IX a.C. Con la colonización griega del Mediterráneo, los ilirios se volvieron socios comerciales clave de los helenos. Suministraban metales, productos agrícolas y esclavos, a cambio de cerámica, aceite de oliva y artículos de lujo. La cultura de los ilirios, sobre todo en las tribus costeras, fue influenciada gradualmente por griegos, apogios y macedonios debido a su contacto con el mundo helénico.
Sin embargo, los ilirios por mucho tiempo fueron alianzas tribales dispersas y llevaban un estilo de vida guerrero. Con el tiempo surgieron estructuras políticas más centralizadas. Una de las primeras confederaciones conocidas fue la Confederación de los Enquileos, que habitaban las tierras alrededor del lago Arquidio. Participaban activamente en la política de pueblos vecinos e incluso invadieron Macedonia. Según la leyenda, en el siglo VI a.C., los enquileos llegaron hasta el mismísimo oráculo de Delfos y realizaron una incursión en el santuario de Apolo, un ataque audaz que provocó una respuesta de los griegos. Una de las primeras formaciones estatales ilirias fue el reino de los Taulantios, situado en la costa adriática de la actual Albania. Galaur, su primer gobernante conocido, lideró una campaña contra Macedonia, pero fue detenido por Macedonia y Adriato, el rey de los Taulantios. La guerra entre ilirios y macedonios duró siglos y terminó con Filipo II, padre de Alejandro Magno. Los Taulantios, gracias a su ubicación estratégica, mantenían estrechos lazos con colonias griegas como Epidamno. Estos contactos favorecieron el desarrollo de la artesanía y el comercio. Los ilirios adoptaron de los griegos elementos de arquitectura, artes visuales y cultos religiosos. El intercambio de bienes e ideas integró a Iliria en el mapa económico y cultural del Mediterráneo antiguo. Al inicio del período clásico, los ilirios participaban más en la política griega. Su belicosidad, actividad marítima y control sobre territorios clave de los Balcanes los convertían en participantes importantes de los conflictos internacionales. Ya en el siglo VII a.C., las tribus ilirias del sur fortalecieron lazos con las griegas. Corinto las apoyó militarmente contra los libirios dálmatas. Esta alianza fortaleció los contactos greco-ilirios y luego algunos ilirios participaron en grandes conflictos militares griegos. Durante la guerra pelipanesa apoyaron a Esparta. El historiador ateniense Fukedid menciona que en el año 423 a.C., el comandante espartano Brasid se alió con una tribu iliria y los motivó a invadir Macedonia. Sin embargo, esa campaña terminó en fracaso. En ese mismo período surgieron en Iliria varias formaciones políticas poderosas, entre las que destacaba el reino de los Dardanos, ubicado en el territorio de la actual Macedonia del Norte y Kosovo. Los Dardanos destacaron por sus campañas militares y su desarrollo económico, comerciando metales, armas y productos agrícolas. Los Dardanos, uno de los pocos pueblos ilirios que conquistaron Macedonia durante el reinado de Aminta III, aprovecharon su debilidad, lo derrocaron y pusieron a su protegido en el poder, aunque fue un éxito temporal. Con Filipo II en el poder, los Dardanos fueron rechazados. En la época clásica, Iliria estaba dividida en varios reinos y alianzas tribales, destacando los parfinos, tablantios, dardanos y dosaretas, que controlaban el sur y centro de la región. Merece una mención especial el rey Bardil, uno de los gobernantes ilirios más poderosos de la época clásica. Durante décadas incursionó en Macedonia y Epiro, sometiendo territorios en el siglo VI a.C. Conquistó la región de Malosia, pero Esparta pronto intervino enviando tropas para ayudar a los epirotas bajo el rey Agisilao. La situación cambió radicalmente con la llegada al poder de Felipe II de Macedonia. Para eliminar la amenaza del norte, lanzó una gran campaña contra los ilirios. En una batalla decisiva en el valle del río Eregón, los macedonios obtuvieron la victoria. Tras vencer la resistencia iliria, para consolidar la alianza, Felipe se casó con Audata, una representante de la nobleza iliria. Su hija Kenana se hizo famosa como una de las pocas guerreras de su época y hermanastra de Alejandro Magno. Tras el asesinato de Felipe II, los ilirios intentaron aprovechar la inestabilidad en Macedonia. En 335 a.C., los reyes Glavkio y Clit se rebelaron contra el joven Alejandro Magno. Sin embargo, durante el asedio de la ciudad de Pelión, Alejandro les infligió una derrota aplastante, asegurando la seguridad de las fronteras del norte de su reino. La muerte de Alejandro Magno, en el año 323 a.C., sumió a los Balcanes en el caos de las guerras de los diádocos. En la confusión, los ilirios desafiaron al destino para defender su libertad.
El rey Glabquio, quien sobrevivió tras la derrota en Pelion, demostró ser un diplomático hábil. Formó una alianza con ciudades griegas como Epidamno y desafió a Casandro, nuevo gobernante de Macedonia. Aunque en el 314 a.C., Casandro ocupó las tierras y puertos tablantios. En 2 años, Glabquio recuperó lo perdido y apostó al futuro con el joven Pirro, heredero exiliado de Epiro. Glabquio no solo crió al futuro gran comandante al protegerlo, también en 307 a.C. le devolvió el trono. El debilitamiento de Macedonia permitió a los ilirios fortalecer su independencia y sentar bases para alianzas epirotas y lirias, pero pronto surgió un nuevo peligro. Oleadas de invasiones celtas sacudieron los Balcanes. Algunas tribus ilirias se unieron y formaron poderosos estados. El reino de los ardíos alcanzó su apogeo bajo el rey Agrón. Los ilirios se volvieron una fuerza naval temida. Su flota, según historiadores romanos, causaba terror en el Adriático. Los ataques piratas a barcos griegos e italianos se hicieron comunes y la piratería iliria no pasó desapercibida. Roma, que buscaba asegurar las rutas comerciales, exigió que cesaran los ataques. Cuando la reina iliria Teuta, esposa de Argón, permitió el asesinato de enviados romanos, Roma perdió la paciencia. La primera guerra iliria terminó con la derrota de Teuta. Ella se vio obligada a firmar una paz humillante, pero la lucha no cesó. Demetrio continuó la resistencia, pero la Segunda Guerra Iliria aceleró el colapso. El último intento de salvar Iliria fue la aventura del rey Gentio. Formó una alianza con Macedonia y los Dardanios para vencer a Roma, pero tras la derrota macedonia, las legiones tomaron Iliria, capturaron a Gentio y su reino desapareció. Tras vencer a los ilirios, Roma se consolidó en la costa del Adriático. En las regiones interiores, algunas tribus resistieron hasta finales del siglo II a.C., como en el año 58 a.C. Gayo Julio César, como procónsul de la Galia Cisalpina, planeaba invadir Iliria para frenar las incursiones de las tribus locales. Les exigió rehenes y tropas para sus ejércitos. La guerra civil entre César y Pompeyo también impactó Iliria. El asedio de Aricum ocurrió en la actual Albania. Octaviano Augusto invadió Iliria, sometió a las tribus locales y la incorporó al Imperio Romano como provincia ilírica. Fue a partir de ese momento cuando desaparecieron los últimos ilirios independientes. En tiempos del Imperio Romano, Iliria se convirtió en un lugar al que trasladaban a los veteranos de las legiones romanas. Por su proximidad al Danubio y tribus germánicas, el norte de Iliria estaba muy fortificado. Después, el emperador Vespasiano reorganizó la región, dividiéndola en Panonia y Dalmacia, ambas muy ligadas a la vecina Nórica. Iliria tenía un valor estratégico gracias a sus recursos minerales y a los puertos convenientes en Dalmacia. Los asentamientos de veteranos romanos ayudaron a la latinización y algunos creen que los pueblos de habla romance en la Dalmacia medieval descendían de colonos romanos. Aunque el tema sigue en debate, durante el dominio romano, Iliria fue una de las regiones más urbanizadas del imperio. Muchos emperadores romanos provenían de sus tierras del norte, incluido Diocleciano, cuya residencia hasta hoy. Los llamados emperadores ilirios son testimonio de que Iliria estaba completamente integrada en el sistema militar, económico y político romano, al menos para las capas privilegiadas de la población. Ahora hablaremos sobre la cultura y prácticas religiosas de los ilirios. Hay pocas fuentes escritas, pero la arqueología aporta información importante. Algunos autores grecorromanos describieron a los ilirios, aunque quizá exageraron. Por ejemplo, Heródoto dijo que vendían a sus hijas como esposas en mercados, pero esto es dudoso. Los ilirios eran expertos en trabajar hierro y cerámica. Fragmentos hallados revelan que tomaban decoraciones de sus vecinos, sobre todo de los griegos. Los famosos cascos ilirios, que tenían varias variantes, eran populares en la región. Se sabe muy poco sobre el idioma de los ilirios. No está claro si tiene descendientes, cuántos dialectos tenía, ni cuán extendido estaba. Las creencias religiosas de los ilirios siguen siendo un misterio.
La arqueología muestra que adoraban fuerzas naturales y veneraban el sol y las serpientes. En Iliria era común enterrar caballos, probablemente por sacrificios. Se sabe que los ilirios tenían un panteón politeísta que variaba según la región. Algunos autores antiguos mencionaron a un posible dios ilirio de la guerra llamado Medaur, a quien se adoraba en las ciudades de Resino y Andín entre los Dardanios. Con el tiempo, durante el periodo romano, la religión iliria fue fuertemente romanizada. El culto a Silvano, equivalente romano de Pan, se difundió ampliamente en la región. La diosa Atenea Domus era popular en Apolonia, y los santuarios de Mitra, el culto militar romano, se extendieron por Iliria. Antes de la llegada del cristianismo, con la penetración del cristianismo en los Balcanes en el primer siglo de nuestra era, Iliria se encontró en el epicentro de transformaciones culturales y religiosas. En ese momento, la región era ya una civilización ilirio-romana única, con tradiciones locales fusionadas con influencias romanas. En los siglos III y IV, Iliria empezó a cambiar. En toda la región, especialmente en la actual Kosovo, surgieron fuertes fortificaciones tardoantiguas. En este periodo, los Balcanes enfrentaron el embate de los godos. Pese a las migraciones, la población romanizada mantuvo sus posiciones. La nobleza iliria siguió siendo clave en el Imperio Romano de Oriente. Un ejemplo es la dinastía imperial de Teodosio, originaria de tierras ilirias. El mapa lingüístico y cultural de Iliria de este periodo sigue siendo objeto de debates científicos. La población estaba parcialmente latinizada, pero al mismo tiempo se mezclaba activamente con nuevos pueblos. En el siglo IV la región obtuvo estatus especial como ilírico y se volvió prefectura separada del Imperio Romano de Oriente. El emperador Justino I, anterior a Justiniano el Grande, nació en Primero Liria y quizá tenía ascendencia ilirio-franca. La fama de los ilirios como guerreros pudo ayudarle a entrar a la guardia imperial y llegar al trono. Con el tiempo, los primeros eslavos poblaron los Balcanes, sobre todo la antigua Yugoslavia, conviviendo con descendientes de ilirios, celtas, tracios y godos. Para el año 630, las tribus eslavas organizadas terminaron el dominio bizantino en la región. Las últimas menciones del nombre Iliria se encuentran en la fuente bizantina Milagros de San Dimitrio de Tesalónica. Luego, el nombre desaparece de los documentos y los ilirios se mezclan con nuevas etnias tras el siglo VII d.C. El nombre Iliria deja de aparecer en las crónicas históricas. Pero la región en sí sigue siendo un cruce entre el mundo griego, latino y europeo, como lo demuestra su rico patrimonio cultural. Los ilirios merecen ser no solo una nota al pie en la historia del mundo antiguo, sino un capítulo aparte, tan brillante como la historia del mundo antiguo y de Grecia. Bueno, eso es todo de mi parte. Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo.